Bienvenidos a Verdades Ocultas, tu lugar donde los secretos más profundos salen a la luz. Comencemos con la historia de hoy. Mi esposa me dejó porque quería vivir una vida de fiestas como sus amigas, encontrarse a sí misma, en una vida de excesos y emociones baratas. La vida tiene una forma curiosa de recordarnos que las decisiones, como semillas, siempre terminan dando frutos dulces o amargos. Soy Tomás, tengo 42 años, y si algo merece ser contado, es como esta tormenta personal no solo me cambió a mí, sino que también redefinió el futuro de mis hijos. No sé si mi historia les servirá de algo, pero para mí ha sido un camino largo, agotador, como escalar una montaña de espejos rotos. No quiero sonar dramático, pero cuando miro atrás, veo con claridad cómo aquel matrimonio, perfecto, se desmoronó día a día, y cómo ignoré las grietas que ahora parecen tan obvias. Todo comenzó como un cuento clásico. Conocí a Jessica cuando tenía 26 años, ella tenía 23. Yo acababa de ser ascendido en una empresa de logística que, aunque no pagaba una fortuna, me permitía alquilar un departamento modesto. Ella estaba en su último año de psicología, y tenía esa chispa que te hace creer en el amor a primera vista. Nos unían los mismos amigos del barrio, las películas de culto de los 90, y esa manía de coleccionar sueños. Los suyos eran viajar por Asia, los míos, comprar una casa con jardín. Nuestras rutinas eran sencillas, encuentros después de mi jornada laboral, cenas los viernes en aquel restaurante italiano donde el mozo siempre nos guardaba mesa, y paseos domingueros sin rumbo fijo. Todo fluía, sin prisas, sin sobresaltos. 2 años después, nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y quizá demasiadas rosas rojas. Inmediatamente, comenzamos a tejer planes, un hijo, luego otro, una hipoteca a 20 años. Primero llegó Emily, con sus ojos curiosos y su llanto incesante que solo se calmaba con canciones de cuna a las 3 de la mañana. Después vino Nicolás, el niño que convirtió nuestros sillones en trampolines y las paredes en lienzos para sus obras de arte. Durante esos años, Jessica fue increíble. Mientras yo me hundía en reuniones y viajes de trabajo, ella organizaba fiestas de piratas en el jardín, horneaba galletas con formas de dinosaurios y hasta aprendió a reparar juguetes rotos con cinta adhesiva y paciencia infinita. Nunca se quejó, o al menos, nunca lo hizo frente a mí. Pero hubo un detalle que evité ver, algo que empezó como un susurro y terminó en estruendo. Con el tiempo, sus salidas con las amigas de la universidad pasaron de ser una copa cada 3 semanas, a escapadas nocturnas cada 3 días. Al principio, me convencía a mí mismo de que era normal, necesita despejarse, pensaba. Después de todo, ¿no merecía un poco de espacio? Eran chicas de su época de estudiante, Irina, la abogada siempre soltera, Luisa, la influencer de moda antes de que existiera el término. Salían a bares de moda, compartían fotos en redes sociales de sus cócteles en bares junto a hombres extravagantes y desconocidos. Esa fue la gran bandera roja que no supe ver, el comienzo del fin. Y Jessica por su parte volvía a casa de esas salidas con historias de karaokes y conversaciones en las que ya no cabían palabras como guardería o cuota escolar. Al principio, eran salidas mensuales, luego, 2 veces por semana. Y un día, sin previo aviso, se convirtieron en 3, 4, hasta que el calendario de la cocina se llenó de círculos rojos en días que antes reservábamos para ver películas en pijama. Lo notaba, pero fingía no verlo. Me decía a mí mismo, quizás solo necesita aire, todos merecemos respirar. Yo también salía, aunque mis amigos se contaban con los dedos de una mano, partidos de fútbol los sábados, cervezas en el mismo bar de siempre. Nada que se comparara remotamente a su ritmo. En ese entonces, no quise llamarlo un problema, pero algo en mi pecho susurraba que el equilibrio se había roto. Lo más inquietante eran sus amigas, un coro de voces que alababan la libertad sin hijos ni maridos. Algunas arrastraban divorcios recientes y múltiples relaciones de una noche, otras, como Luisa, presumían su soltería como si fuera un trofeo, como si tener un hogar amoroso y una familia que te ama fuera un crimen horroroso. Charlaban de viajes espontáneos, de noches que terminaban con el sol saliendo, y Jessica, poco a poco, empezó a tararear esa misma canción. Al principio, sus comentarios eran sutiles. «Tomás, ¿no te aburre esta rutina?» Irina conoció a un chico en Ibiza. «¡Qué envidia! ¿Tienes envidia de conocer tipos por ahí?», le pregunté. «No es lo que quiero decir, eres un aburrido», me gruñía. Yo sonreía, distraído, mientras revisaba facturas en la mesa del comedor.
Pero las conversaciones cambiaron. Dejamos de hablar de las notas de Emily en matemáticas o del cumpleaños de Nicolás. En su lugar, ella soltaba frases como: voy a Ibiza con las chicas en septiembre. Necesito un año sabático, para encontrarme a mí misma. Su mirada ya no buscaba la mía. Se perdía en la pantalla del teléfono, donde las notificaciones sonaban como campanas de un templo al que yo no tenía acceso. Hasta que una noche, mientras doblaba la ropa de los niños, se sentó frente a mí. Me siento vacía, confesó. Ser madre me borró. Quiero volver a ser Jessica, no la señora Martínez. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Yo creía haber construido un refugio, un hogar, pero para ella, era una cárcel. ¿Y los niños? ¿Nuestra familia? Balbuceé. Ella solo movió la cabeza. No es eso, es que ya no sé quién soy. Ahora lo entiendo. Cuando decía encontrarme a mí misma, no hablaba de introspección ni de un viaje espiritual. Hablaba de noches de fiesta, de tragos con extraños, de besos robados en callejones oscuros. Y de noches de pasión con extraños en hoteles de mala muerte. En cada salida, el rol de madre quedaba colgado en la entrada del bar. Y ella pensaba que yo era tan idiota como para no darme cuenta. Las semanas siguientes fueron una espiral. Sus salidas se convirtieron en escapadas de 3 días con excusas como retiro de yoga o taller de empoderamiento. Intenté abrazarla una noche, pero su perfume ya no olía a fresas o jabón de lavanda, sino a humo de discoteca y alcohol barato. Cuando la enfrenté, me miró con desprecio. ¿En qué siglo vives? Una mujer puede divertirse, ¿sabes? Pero en su diccionario, divertirse significaba mucho más. Significaba fotos en bikini con tipos que dejaban emojis de fuego y corazones en sus redes. Significaba llegar al amanecer con la camisa desabrochada y la mirada perdida. Significaba encuentros de una noche en hoteles de mala muerte con tipos que conocía en sus salidas, y que luego no recordaba ni el nombre que tenían. Una vida de borrachera y parranda que no termina nunca. Y así, sin darnos cuenta, convertimos el living en un campo de batalla. Ella veía mi preocupación como cadenas. Yo veía su libertad como un huracán arrasando todo lo que habíamos sembrado y construido, y ese huracán arrasaría con nuestras vidas. La primera vez que mencionó que necesitaba un descanso, pensé que hablaba de un respiro, tal vez un fin de semana en un spa. Pero cuando empezó a compararse con Irina, soltera, promiscua, viajera, chica de la calle, dueña de sus noches, entendí que descanso significaba soltar amarras. No quería una pausa en el matrimonio, quería borrarlo del mapa. Como si los niños fueran maletas que se dejan en consigna. Hablaba de sus amigas como si fueran profetas de una religión nueva, como si vivir de fiesta de libertinaje y una vida de promiscuidad fuera realizarse como mujer. No sé en qué momento estas ideas retorcidas de lo que supuestamente es el éxito como mujer, le lavaron la cabeza. Y cuando yo hacía preguntas lógicas y coherentes como, bien, ¿y quién va a pagar por todo esto? Por los viajes, y por todo. Solo me respondía con su, eres un aburrido. La irresponsabilidad se volvió su modo de vida. Luisa se tatuó el nombre de un DJ con el que está saliendo. ¿No es genial? Yo fingía concentrarme en arreglar el grifo que goteaba, pero sus palabras perforaban como agujas. Tomás, ¿nunca te cansas de esto? Señalaba los legos esparcidos en el piso. Esto era nuestra vida. Y para ella, ya era basura. Quería vivir como ellas, sin responsabilidades, sin obligaciones, solo disfrutando lo mejor de la vida sin preocuparse del cómo, una vida de salidas, fiestas, viajes, como una fuga constante. Y en ese proceso, comenzó a cuestionar todo lo que habíamos construido. La bomba estalló en capítulos. Primero, Emily dejó de dibujar a mamá en sus tareas del colegio. Esos monigotes con crayola roja que tanto le gustaban, desaparecieron. Luego, Nicolás escondió su foto bajo la almohada. Porque mamá ya no viene a leer cuentos. Yo inventaba excusas. Mamá está ocupada. Los adultos a veces se pierden. Mentiras, frágiles como un juguete roto. El final llegó un martes bochornoso. Los niños dormían, el ventilador zumbaba como una abeja atrapada, y ella, sentada en el sofá, tenía la mirada de quien observa un cuadro que ya no le gusta. Tomás, quiero el divorcio. Soltó de repente, como quien pide una pizza. 3 palabras. Un segundo. Y, de pronto, el cuarto olía a rancio. ¿Divorcio? La palabra me sonó en otro idioma. ¿Y Nicolás? ¿Y Emily? ¿Y? Ella suspiró. Por mí. Necesito ser libre, como antes. Antes,
Antes de los biberones, las rabietas en el supermercado, las noches en vela por fiebre. He pensado mucho en esto. Quiero vivir mi vida. Quiero ser libre. Ya no soy la misma. Lo más cruel fue su honestidad. Sé que los lastimaré con esto, pero si me quedo, los odiaré aún más. Dijo odiar con la naturalidad de quien elige entre té o café. ¿Nos odiarás aún más? Pregunté, ¿nos odias? Ella solo respondió con silencio. No supe qué más decir, imaginando a Emily preguntando. ¿Mamá ya no me quiere? A Nicolás llorando porque su peluche favorito ya no tenía su olor. Intenté negociar. Rogar. Pero sus ojos brillaban como los de una turista aburrida, planeando escapar de un tour sin emoción. No es personal, solo ya no encajo aquí. Aquí. En nuestra casa. En nuestra familia. No podía entenderlo. Como alguien a quien le di mi vida entera, con quien compartí mis sueños y mis miedos, como alguien que supo ser la madre más amorosa y dedicada para los niños durante más de 6 años, podía de repente tomar esa decisión tan fríamente. Pero la realidad era evidente. Jessica ya no nos veía igual. Yo, y nuestros hijos, ya no formábamos parte de su vida. No de la vida que ahora quería. La vida de una chica fiestera. Y me lo estaba dejando claro. Tomás, no es que te deje por otro. Es que quiero ser yo otra vez. Quiero encontrarme a mí misma. La frase sonó a guión barato de telenovela. Encontrarme a mí misma, la misma excusa ridícula que siempre usaba para justificar sus ausencias y sus salidas de parranda. Encontrarme a mí misma, ¿acaso se había perdido entre juguetes y canciones de cuna? ¿O entre los aplausos que le dábamos cuando Nicolás aprendió a montar bicicleta sin rueditas? Para mí, esa frase era sinónimo de huir. Huir a noches en bares donde el alcohol borraba hasta su nombre de madre. Me reí, un sonido seco, quebrado. ¿En qué momento dejaste de querer esto? Pregunté, ¿fue en la primera fiesta? ¿En el tercer martini? Ella evitó mi mirada, jugando con el borde de su vestido nuevo, uno que jamás hubiera usado para llevar a Emily al ballet. No es sobre ti, es sobre mí. Lo dijo como si fuera un mantra aprendido de sus amigas. Pero lo que más dolía no era su partida, era imaginar a Emily dibujando corazones rotos en su cuaderno de primer grado. O a Nicolás preguntando, ¿mamá ya no vive aquí? Con su vocecita de 5 años que aún confundía divorcio con dinosaurio. ¿Cómo explicarles que su madre prefería selfies en los baños de discoteca a verlos crecer? Cuando se fue esa noche, dejó una estela de perfume caro, y un eco de risas ajenas. Los niños no la encontraron al día siguiente, y sus preguntas comenzaron. ¿Mamá se fue al doctor? Preguntó Nicolás, abrazando su osito descosido. Asentí. Mentira número 47, y la primera que yo mismo me creí. Esa noche, después de verla marcharse con una maleta llena de su ropa, me derrumbé en el sofá. El silencio de la casa sonaba a alarma, y a juguetes sin dueño. Prometió visitarlos. Pero las visitas duraron menos que un helado bajo el sol. Primero canceló el sábado por un dolor de cabeza. Luego por un viaje express a Cancún. Emily contaba los días en su calendario de unicornios. «Papá, ¿hoy sí vendrá mamá?», preguntaba con ilusión e inocencia. Mentí, hasta que las mentiras me supieron a veneno. Los días se convirtieron en una carrera contra el reloj. Madrugadas de 5 de la madrugada preparando loncheras con sándwiches para los niños. Noches corrigiendo tareas de matemáticas mientras el café se enfriaba. A veces, al pasar frente al espejo del baño, no reconocía al hombre de ojeras profundas y camisas arrugadas. Me convertí en una supermamá improvisada, tratando de llenar un vacío que crecía como sombra. Jessica dejó un hueco, pero también una cicatriz. Nicolás empezó a mojar la cama. Emily a morderse las uñas hasta sangrar. ¿Fue mi culpa?, preguntó una noche, abrazando a su muñeca favorita. Le dije que no. Pero en sus ojos quedó la duda flotando, como un globo sin dueño. Y mientras tanto, ella subía historias a su Instagram. Playas, copas, hombres de sonrisa fácil. Y etiquetadas con las palabras más dolorosas que pudo dedicarnos. Viviendo mi mejor vida, escribió bajo una foto en la que llevaba el mismo vestido que usó en el primer cumpleaños de Nicolás. Mientras 2 tipos la abrazaban en una disco. Viviendo mi mejor vida, como si nuestra vida juntos hubiera sido basura. Un error que quería borrar. La ironía era un puñal. La mujer que antes organizaba pijamadas, ahora bailaba en fiestas que terminaban al amanecer. Y los únicos abrazos y besos que daba, eran a extraños que olvidaría al día siguiente. El divorcio fue rápido, casi no se llevó nada, solo la mitad de los ahorros compartidos, tanto era su apuro por ser libre, que me cedió el 100% de la custodia de los niños, claramente, no le importaban. Había momentos en los que me sentía agotado. No solo físicamente. También emocionalmente.
Cada mañana tenía que levantarme, preparar a los niños, llevarlos a la escuela, hacer todo lo que una madre también haría. Me despertaba a las 5 de la mañana para asegurarme de que todo estuviera en orden. Después, corría al trabajo con la mente llena de dudas, con la preocupación de cómo estarían mis hijos. Porque, aunque Jessica nos dejó atrás, yo no tenía opción. Seguir adelante era lo único que podía hacer. Y aunque yo aún la amaba, el dolor más profundo no era mío, eran las sombras que crecían en Emily y Nicolás. Mi niña, antes dueña de risas que llenaban la casa, ahora pasaba horas encerrada en su cuarto, triste, suspirando y garabateando princesas sin sonrisa en su cuaderno. Nicolás, en cambio, se aferraba a preguntas imposibles. ¿Mamá no viene porque dibujé mal el sol? Si me porto bien, mamá volverá, ¿verdad, papá? Cada palabra suya era una puñalada. Yo los abrazaba, repitiendo mentiras tibias. Mamá los quiere, solo está muy ocupada. Pero sus ojos, grandes como lunas, sabían la verdad. Nadie te enseña a secar lágrimas ajenas cuando las tuyas te ahogan por dentro. Las mañanas eran una carrera, tostadas quemadas, calcetines perdidos, permisos escolares olvidados. Llegaba tarde al trabajo con la corbata manchada de mermelada y la cabeza llena de culpas. Por las noches, leía cuentos con voces torpes, intentando llenar el vacío que Jessica dejó. «Papá, ¿por qué el dragón no habla como antes?», susurraba Emily. No supe responder. Me sentía como si estuviera haciendo todo mal. No sabía cómo darles lo que necesitaban ni cómo llenar el hueco que su madre había dejado. Y aunque lo intentaba con todo mi corazón, siempre parecía insuficiente. Porque una madre siempre es necesaria. Más que un padre. Un padre es importante, claro, pero una madre es la vida misma para sus hijos. No importa cuánto amor y esfuerzo le pongas, su ausencia se siente en cada rincón de la casa, y en cada rincón de sus corazones. Los meses se volvieron estaciones. Las visitas de Jessica se esfumaron como globos sueltos. Ni una llamada en Navidad. Ni un feliz cumple por WhatsApp. Fue que tan simplemente, sus hijos ya no le importaban. Nicolás guardó su foto en una caja de zapatos bajo la cama. Para que no se enfríe, dijo. Emily dejó de mencionarla, hasta que un día, al ver a una madre abrazar a su hija en el parque, rompió a llorar desconsoladamente. ¿Por qué nos dejó papá? ¿Por qué ya no nos quiere?, me preguntaba, y sus preguntas me desgarraban el alma. ¿Es que, yo no soy bonita como antes? De su parte ya no había más intentos por mantener contacto con ellos. Ni siquiera por ellos. Ni siquiera se dignaba a responder mis mensajes implorándole por solo una visita breve de una tarde, solo un par de horas, no pedía mucho. Solo un poquito de su tiempo, pero para ella, eso era demasiado. Yo me sentía atrapado entre la responsabilidad de ser el padre que necesitaban, y la frustración de ver cómo su madre, la mujer que prometió ser su pilar, prefería una vida de fiestas y descontrol y discoteca, a pasar una tarde con sus hijos, con los niños que una vez eran todo su mundo. No podía comprender cómo pudo cambiar tanto, cómo sus prioridades eran tan diferentes ahora, al punto que ya no parecía la misma mujer, no era la misma Jessica de la que me enamoré, se transformó en completamente otra persona, adicta a la validación y la atención de los hombres de la disco, a las noches de alcohol y parranda. Una completa desconocida con la cara de su madre. Una mujer que eligió una vida sin ellos. Eligió abandonarlos. Han pasado ya 3 años desde que Jessica nos dejó. 3 años de incertidumbre y sacrificio. Pero también de crecimiento. Aprendí a ser padre soltero. Mis hijos aprendieron a vivir sin su madre, no porque quisieran, sino porque tuvieron que hacerlo. Y cuando pensaba que la vida no me daría tregua, llegó una oportunidad que no esperaba. Hace un año conocí a Ana. Un encuentro casual, como esos que ocurren cuando menos te lo esperas. Ella, de 32 años, trabajadora, decidida y sobre todo, llena de amor y cariño. Estuvo en una relación de noviazgo muy largo de más de 5 años que terminó cuando ella descubrió que era estéril y no podía tener hijos, algo que siempre había deseado con toda el alma. Su novio comenzó a engañarla, hasta que un día usó su condición médica como excusa para terminar la relación, porque él siempre quiso hijos varones, algo que ella no podía darle. Pasó 3 años sola, sanando, hasta que nos conocimos y ambos decidimos darnos nuevamente una oportunidad de volver a amar. Al principio mis hijos no querían verla. Lo entendía. Estaban acostumbrados a la ausencia de su madre, y ahora temían que otra mujer intentara ocupar su lugar. Pero Ana no forzó abrazos. No quiso ser un reemplazo. No quiero ser su mamá, me dijo. Solo alguien que los ama y los escucha. Traía libros de animales para Nicolás.
Dejaba pulseras de cuentas en la mesa de Emily. Los niños desconfiaban. ¿Esa mujer viene a robarte?, preguntó Nicolás. Emily escondía los regalos, hasta que una noche la sorprendí leyendo el cuento del dinosaurio. Ana, que no podía tener hijos, aprendió a amar en silencio. Esperó, mientras yo aprendía que madre no es quien da a luz, sino quien teje paciencia con hilos rotos. Quien brinda el amor más puro a unos niños rotos, sin pedir nada a cambio. Y un día, la primera grieta se cerró. Nicolás le mostró su caja de fotos. «Esta es mi mamá, pero tú puedes ser mi amiga», le dijo. Ana no se rindió. Y poco a poco, los niños comenzaron a verla de otra manera. Tal vez fue porque vieron en Ana la calma que jamás tuvieron. O porque sus risas sinceras llenaban los huecos que Jessica dejó como cicatrices. Ana nunca intentó usurpar un lugar que no le pertenecía. Simplemente tejía rutinas con paciencia de relojera. Las mañanas ya no eran carreras contra el tiempo, sino desayunos con panqueques en forma de corazón. Las noches, en lugar de llantos, se llenaban de cuentos donde los dragones tenían acento cómico. Emily volvió a coleccionar piedras del parque. Nicolás, a construir torres de Lego, y esta vez, no las derrumbaba con rabia. Ana no pretendía reemplazar a Jessica. Solo les dio lo que necesitaban. Cariño. Apoyo. Estabilidad. Amor. La relación entre ella y mis hijos se fortaleció. Verlos reír juntos, compartir momentos, esta mujer, otrora desconocida para ellos, supo llenar sus corazones con el amor de una madre, supo llenarlos de cariño y alegría, sentir la confianza florecer de nuevo, me llenaba de gratitud y amor hacia Ana. Porque sin querer ser su madre, supo brindarles todo el amor y el afecto que su propia madre les negó. Finalmente, el huracán había pasado. O eso creí, pero la vida tiene un sentido del humor perverso. Un día, sin previo aviso, Jessica se apareció en la casa. Como un fantasma del pasado. Como una tormenta en el horizonte que sabes que se acerca, pero, aún así, esperas que no llegue. La vi frente a la puerta de mi casa. Mirada incierta. Postura casual. Vestida para la guerra, con maquillaje exagerado y ropa estridente y provocativa como prostituta barata, pero a las 5 de la tarde, luciendo una sonrisa de «me extrañaron» en los labios, como si 4 años de abandono no significaran nada. El timbre sonó. Emily y Nicolás estaban en la sala, viendo televisión. Abrí la puerta. Y mi corazón se detuvo. Jessica. Como si la vida hubiera decidido ponerla en nuestro camino otra vez. Como si pudiera volver, y pretender que todo seguiría igual. Ana estaba detrás de mí, con tensión en los ojos. Jessica sonrió. «Tomás, necesitamos hablar», dijo casi como exigiéndolo, con una soberbia que no conocí jamás. Su perfume, ese que antes olía a hogar, ahora apestaba a bar de mala muerte y alcohol barato. «Habla». «Pero aquí, en la puerta», dije, bloqueando el umbral. Ella miró por encima de mi hombro, buscando a los niños como quien busca llaves perdidas. «He reflexionado», dijo. «Quiero volver. Quiero a mis hijos». Las palabras fueron un balde de agua fría. ¿Ahora los quería? Después de todo lo que hizo. Después de haber destruido sus pequeñas vidas. Después de haberlos dejado con el dolor y la confusión. Después de desaparecer sin mirar atrás, por más de 4 años. Después de todo el dolor que pasaron los niños por su ausencia, después de las noches de llanto, y los traumas que deja el abandono de una madre a una niña de 7 años y un niño de 5, el descaro de esta mujer no tenía límites. «Tus hijos aprendieron a deletrear abandono antes que felicidad», le solté con rabia. Recordé las noches en que Emily me preguntaba si mamá se murió, y los «¿por qué ya no nos quiere papá?». Los niños ya no te buscan. Ya no están esperando que regreses. Están bien, a pesar de todo, ya es tarde para eso Jessica, ya destruiste sus vidas con abandono una vez, ahora no puedes volver a retorcer el puñal otra vez. ¿Los quieres otra vez? ¿Hasta cuándo?, le pregunté, hasta que necesites encontrarte a ti misma otra vez, le pregunté. Y por cierto, ¿en cuántos bares y hoteles te encontraste Jessica?, le dije burlonamente. Jessica endureció la mirada. Tú no puedes decidir por ellos, dijo, su voz temblando de rabia. Intentó forcejear para entrar. Mi brazo fue un muro. Son míos, gritó, señalando a Ana con uñas que relucían como cuchillas. ¿Esa les lava el cerebro? Ana, hasta entonces una sombra discreta, avanzó. En sus manos, un álbum de fotos. Mira, Jessica, susurró, abriendo el álbum frente a ella. Mostrando páginas de fotos de cumpleaños sin su madre. Viajes al zoológico donde solo estábamos nosotros.
Esto es lo que tiraste a la basura, dijo, mirándola a los ojos, por vivir una vida de fiestas que ahora ni recuerdas. Nos invadió un silencio pesado, cargado de verdades que Jessica no podía esquivar. Y por primera vez, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. Jessica clavó sus uñas en el marco de la puerta. «No eres nadie», escupió a Ana. Pero su voz sonó a papel mojado. Me interpuse. Cada palabra, un martillazo. Y dije con furia, Jessica, te fuiste para perseguir luces de neón que ni siquiera brillan. Los abandonaste para vivir una vida de fiesta, alcohol y promiscuidad. Pensabas en ellos cuando vivías tu mejor vida, revolcándote con desconocidos en hoteles de mala muerte, o cuando elegías las noches de licor y borrachera antes que cenar con tus hijos y leerles cuentos como solías hacer. Tú preferiste la vida fácil y de fiesta eterna como tus amigas callejeras y ahora que estás sola, los quieres de nuevo. ¿Sabes cuántas veces Nicolás dibujó familias sin tu cara? ¿Cuántas noches Emily durmió abrazando tu vieja bufanda? ¿Cuántas noches sequé las lágrimas de tu ausencia en sus caritas? No, ahora ya es tarde, Jessica. No permitiré que sufran por ti de nuevo, dije. Soy su madre, insistió. El eco de su voz fue tan falso como su rubio recién teñido. Madre es quien elige quedarse, dije. Nicolás salió de su escondite y se aferró a mi pierna. Ellos ya no son tus hijos, son supervivientes. No te deben nada. Tú los dejaste. Tú los abandonaste. Tú decidiste que eran una carga para tu vida de fiesta y libertinaje. Durante años sufrieron tu ausencia. Durante años preguntaron por qué su mami querida los había abandonado. Me partía el alma no saber qué decirles. Secar sus lágrimas cada noche. Verlos llorar tu ausencia. Pero te superaron. Por fin lo lograron. Y no sé si lo notas, Jessica, pero ellos ahora tienen una nueva oportunidad para ser felices. Jessica buscó sus miradas. Y encontró dos pares de ojos que ya no titubeaban. Emily se adelantó. Su voz, firme. ¿Por qué viniste ahora?, preguntó. Si ya no nos querías, ¿por qué vuelves?, dijo con curiosidad de científica, no de hija herida. ¿Por qué, mamá?, musitó. ¿Por qué preferiste el ruido de las discotecas al de nuestras risas? Emily respiró hondo, plantándose frente a ella. ¿Viniste por tus zapatos brillantes? Porque papá los donó, hacían ruido de tristeza. Ana miró a Jessica con serena determinación. Ya no te necesitamos, dijo Emily. Nicolás, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente asintió. Y en ese instante, todo pareció encajar. Jessica los miró sin poder responder. No pudo ni sostenerles la mirada. Silencio. Un silencio denso, sofocante. Y entonces entendí. Después de todo lo que habían vivido, mis hijos habían tomado una decisión. No querían a Jessica de vuelta. Ya no la veían como su madre. El rechazo fue como un puñal. No solo para ella, sino también para mí. Porque, a pesar de todo, siempre quise que las cosas fueran diferentes. Siempre quise que mis hijos tuvieran a su madre de vuelta. Pero esa oportunidad ya no existía. Jessica lo supo. Derrotada, con lágrimas en los ojos, se giró y se marchó. Sus tacones repiquetearon en la vereda. Sonaban como monedas vacías. Ana cerró la puerta. Y Nicolás rompió en llanto. No por la despedida, sino porque por fin supo que no era culpable. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue alivio, tristeza o rabia. Pero lo único que supe es que ya no había vuelta atrás. Mis hijos ahora tenían una familia, aunque no fuera perfecta. Y aunque la herida de su madre nunca sanaría por completo. Al menos ahora sabían lo que era el amor verdadero. Jessica no volvió. Ni un mensaje. Ni una llamada. Por semanas la esperé. Por semanas imaginé que intentaría recuperarlos. Pero nada llegó. Y ahí murió su supuesto deseo de volver. Algo no me cuadraba. Pero el vacío que dejó ya no dolía. Las semanas siguientes fueron un bálsamo lento. Emily volvió a sus clases de baile. Nicolás llenó la casa de aviones de papel. Ana y yo encontramos un ritmo. Noches de películas con palomitas y pizza. Mañanas de colegio y desayunos en familia. Y, por primera vez en años, la casa se sintió como un hogar otra vez. Pero una mañana, Natalia, la hermana de Jessica, llegó con manos temblorosas y un café. Una de esas visitas que hacía ocasionalmente para ver cómo estaban los niños, y para traer el chisme, por supuesto. Jessica vino a pedirme dinero, otra vez, confesó, girando su anillo como si fuera un rosario. Y además, está embarazada. Su voz bajó un tono, como si las palabras quemaran.
Los hombres de sus fiestas no quieren saber nada, creo que ni ella misma sabe quién es el padre, dijo. Mis ojos viajaron a Emily, que reía con Ana en el columpio, ajena a la tormenta que su madre nunca dejó de ser. Mi cuñada tragó saliva. Tomás. Jessica vivió años creyendo que la vida era un bar abierto las 24 horas. Ha vivido por años una vida de fiesta que nunca termina, de lujuria y de exceso, y sin lugar a dudas que lo disfrutó, pero ahora las deudas la ahogan, ahora toca pagar por la fiesta, porque ya nadie le sirve copas gratis. Porque ya no tiene recursos, ni trabajo, ni a quien pedir prestado, y ya no es tan joven como cuando comenzó en su vida de locura y de fiesta, no sabe qué hacer, está desesperada. Creo que no tiene ni dónde vivir, dijo, y sus palabras me atravesaron como un cristal roto. Y ahora busca refugio aquí. ¿Refugio?, pregunté. Jessica no quería abrazar a los niños. Quería usarlos como salvavidas. Y con esa frase, rompió el último hilo de esperanza que guardaba. ¿Cuántas noches había fingido llorar por ellos, mientras gastaba en botellas lo que debía ser para ellos? Mi mente viajó a aquella foto de Instagram. Ella de fiesta de copas, tomando con desconocidos. Mientras Emily lloraba su ausencia en su cumpleaños. Mi cuñada siguió, su taza temblando entre sus dedos. Intentó pedirle dinero a medio mundo, hasta al exnovio que la dejó por otra en Ibiza. Suspiró. Ahora viene porque sabe que tú eres el único que alguna vez le brindo todo, sin pedir nada a cambio. En ese instante, Nicolás irrumpió en la sala. Traía un dibujo. La familia nueva. 4 figuras de palitos bajo un sol sonriente. Jessica no estaba en él. Ni siquiera como sombra. Esa noche, mientras Ana ayudaba a Emily con un proyecto de ciencias, reconstruí el rompecabezas. Jessica no regresó por remordimiento, sino porque su vida loca la dejó sin sofás donde dormir, ni espejos donde mirarse. ¿Mis hijos? Solo un cheque en blanco disfrazado de culpa. Los días siguientes observé a Emily enseñarle a Ana cómo hacer trenzas, como las de antes, y a Nicolás susurrarle secretos que ni yo conocía. Jessica había querido ser un huracán, pero solo logró ser la brisa que llevó las semillas de nuestra nueva familia. Una madrugada, viendo a los niños dormir, le susurré a Ana. ¿Sabes lo más irónico? Ella entrelazó su mano con la mía. Jessica nos dio el regalo que nunca quiso dar. Le señalé el dibujo de Nicolás en la nevera. Un corazón envolvía 4 siluetas. Nos enseñó que el amor no se hereda, se construye. Y yo aprendí que las cicatrices no son marcas de derrota. Son mapas de batallas ganadas. 3 años después, la vida nos había regalado rutinas doradas. Mañanas de desayunos caóticos. Tardes de tareas entre risas. Noches donde el pasado era solo un susurro lejano. Nos había regalado una nueva vida, una nueva familia para todos, donde el amor nos hacía más fuertes. Un día de otoño, Ana propuso un viaje. Necesitamos aventuras, y los niños quieren ver estrellas donde no haya luces de ciudad. Emily y Nicolás saltaron alrededor de las maletas como cachorros. El camino serpenteaba entre montañas peladas. Pueblos fantasmas. Gasolineras olvidadas por el tiempo. En una de ellas, paramos a cargar combustible. Mientras, Ana compraba jugos y bocadillos para el viaje, me quedé mirando el horizonte teñido de naranja. Yo cargando combustible al auto, y reflexionando en mis pensamientos, y entonces, una sombra se acercó al auto, sigilosa y furtiva. Casi ni la noto allí parada. Era una mujer envuelta en un abrigo mugriento, con ropas sucias y andrajosas, con el cabello grasoso pegado al rostro demacrado. Olía a whisky barato y a semanas sin bañarse. Sus brazos, llenos de marcas de agujas, hablaban de una vida de drogas y de excesos. Llevaba un bebé envuelto en una frazada sucia, cuyo llanto sonaba más a un gemido de hambre. Me partió el alma, ver al pobre niño así. «Una moneda, por favor, señor. Cualquier ayuda, lo que le sobre», murmuró, con una voz rota, sin levantar la cabeza. Metí la mano en el bolsillo y alcancé a darle unos billetes. Pero entonces la vi levantar la cabeza. Y entonces lo supe. Entonces reconocí esos ojos. Esos hermosos ojos verdes que una vez me hipnotizaron y me enamoraron, esos ojos que un día se llevaron todo el amor de mi corazón, a una hermosa mujer que solo queda en mi recuerdo. Esos ojos eran todo lo que quedaba de aquella flor hermosa. Pero ahora, estaban velados. Inyectados de sangre. Cansados, tristes. Casi sin vida. Jessica, mi voz se quebró como un suspiro robado. Ella retrocedió, abrazando al bebé como si fuera un escudo. Tomás, tartamudeó. Ya no quedaba rastro de la mujer que un día reclamó ser madre. Solo vergüenza.
Lo arruiné, todo, dijo con un hilo de voz. El aire olía a gasolina quemada y desesperación. Detrás de mí, Emily preguntó: «Papá, ¿por qué llora esa señora?». Nicolás, curioso, se asomó por la ventana. Jessica los vio y rompió en llanto. «Mis hijos, nuestros hijos», murmuró, como si las palabras le cortaran la garganta. Están hermosos», dijo. Por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba llena de amor. «¿El bebé es su hermano?», pregunté. Ella asintió con dolor. Mi instinto me gritaba que la ayudara. Pero entonces recordé las noches que pasó eligiendo drogas, alcohol y fiestas en lugar de sus hijos. En lugar de su familia. Recordé cómo nos ignoraba cuando le suplicaba por una tarde de su tiempo, por un poco de amor para sus hijos que lloraban su ausencia. Solo di un paso atrás, la miré y en sus ojos ya estaba la respuesta. Un pozo sin fondo de un tan solo «y si hubiera». Extendí mi mano, y alcancé a darle todo el dinero que llevaba en el bolsillo. No era mucho, pero le alcanzaría para callar la panza y el hambre de ella y de su nuevo bebé, eso claro si no elegía gastarlo en más drogas o alcohol. Ella tomó el dinero casi como con vergüenza. «Gracias», me dijo con mucho dolor. «Adiós, Jessica». «Espera por favor», dijo ella, pero el dolor que sentí al verla así era demasiado grande. Fue tanto lo que un día la amé, y tanto lo que un día la odié por todo lo que nos hizo. Esa mezcla de emociones explotó en mi alma. Subí al auto y arranqué y la dejamos atrás. Bajo un letrero oxidado. Bajo un cielo sin promesas. Acepté que ella se había hecho esto a ella misma, y a pesar de no tener culpa en su destino, me sentía culpable y con un dolor de no haber podido hacer que las cosas sean diferentes. Ana, como siempre tan comprensiva, me consolaba, diciendo: «No es tu culpa, amor, ella tomó sus propias decisiones, no hay nada que tú pudieras haber hecho para cambiar cómo fueron las cosas, nadie la obligó a elegir este camino». «Sí, lo sé», dije, aceptando con resignación y dolor. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campamento, los niños volvieron a preguntar por «la señora triste». «A veces la gente se pierde, y no todos encuentran el camino de vuelta», dije, mirando el fuego. Nicolás, con la sabiduría de los niños, respondió: «Por eso hay que abrazar fuerte a los que sí se quedan». Y entendí. Jessica fue el recordatorio ambulante de que las decisiones no son solo caminos. Son semillas. Ella plantó vientos de fiesta, libertinaje y excesos. Y cosechó tempestades de miseria y soledad. Las malas decisiones no siempre terminan en tragedias épicas. A veces, son muertes lentas y agonizantes, que nos llenan de sufrimiento en gasolineras sin nombre. Es el precio que ella tuvo que pagar por la vida que ella misma eligió. Muchos años después, durante una cena familiar, Emily encontró una vieja foto de Jessica. «¿Crees que alguna vez fue feliz?», me preguntó, con la nostalgia de quien ya no siente dolor, solo curiosidad. Ana, levantando la mesa, respondió sin titubear: «La felicidad no es un lugar al que llegas. Es el fuego que mantienes vivo cada día. Y solo sobrevives si lo alimentas». Jessica nunca lo hizo. Finalmente, aunque la herida de su abandono nunca se cerró del todo, se convirtió en un eco lejano. Una lección. Un recordatorio de lo que realmente significa ser familia. Y así seguimos adelante. Ana, los niños y yo. Más fuertes. Más unidos. Más felices. Porque al final, la familia no siempre es de sangre. Es de corazón. Y así termina esta historia, cruda y fascinante a la vez. Hemos sido testigos de un relato que pudo haber tenido otro final. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías tomado las mismas decisiones? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el relato. Si te gustó la historia, no olvides apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Si tienes alguna historia para compartir, puedes dejarla en los comentarios o enviárnosla a nuestro correo electrónico. Nos encantaría conocer tus verdades ocultas. Nos vemos en la próxima historia.